Hola, buen día. Mi nombre es Marta Patricia Velasco Romero y les voy a presentar el trabajo titulado Las soluciones y representaciones a un problema no común en educación básica primaria. Este trabajo es parte de la tesis que dirigió el doctor Joseph Slisko. Bueno, nuestro resumen de este trabajo es que la solución de un problema de palabras no común requiere de visualización exteriorizada. Esta visualización se puede hacer mediante dibujos pictóricos, dibujos situacionales, modelos matemáticos y diagramas. En este trabajo se analizaron 119 soluciones a un problema por alumnos de educación básica primaria de sexto año. Algunos antecedentes. Principalmente tenemos a Egarty Korshenikova, que nos hacen mención que las representaciones pictóricas están relacionadas negativamente con la solución del problema, mientras que las representaciones abstractas se relacionaron con el éxito del problema. Reuter nos dice que fomentar la instrucción temprana del uso de diagramas en problemas matemáticos es adecuada siempre y cuando se lleven diversos pasos para poder instruir a los alumnos. Relesman, Shukalkov y Lippold nos dicen que gestionar el modelo situacional al modelo matemático es importante porque se van relacionando los elementos adecuados de un problema y se van abstrayendo los más importantes que nos ayuden a resolver y trasladar el problema a un modelo matemático. Bonnen nos hace mención que para resolver un problema verbal lleva a cabo distintas actividades cognitivas que involucran una cantidad no trivial de información. En esta parte, a pesar de que Polya nos dice que existen 4 pasos para resolver un problema, Bonnen nos dice que hay 2 principales, que es la comprensión del problema y la solución del problema. Dentro de la comprensión del problema, nosotros tenemos componentes numéricos, lingüísticos y la visualización del problema. Este paso es fundamental para poder llegar a la solución. Finalmente, la solución del problema como tal solamente requiere de operaciones o algún algoritmo que ya se planteó antes. En los tipos de representaciones visuales tenemos en Polya, que representa diagramas o que nos maneja diagramas. Egarty y Korshenikova nos presentan 2, la representación pictórica y la representación visual esquemática. Diesman, por su parte, maneja 2, que es el diagrama y el dibujo pictórico. Finalmente, Relesman, Shukalko y Lippold nos dicen que hay dibujos situacionales y dibujos matemáticos. También, dentro de las representaciones esquemáticas, Schigel y Bolt nos dice que la recta numérica es una herramienta de enseñanza. Además, Gagazzi, Siakili y Paunara nos dicen que la recta numérica es un modelo geométrico. Bueno, nuestro problema se llama, o lo denotamos como el problema del jardinero. Menciona lo siguiente: 4 árboles jóvenes fueron colocados en fila a 10 metros de distancia. Un pozo estaba situado al lado del último árbol. Se necesita una cubeta de agua para regar 2 árboles. ¿Qué tanto tendría que caminar un jardinero en total si tuviera que regar los 4 árboles usando una sola cubeta? Este problema se tomó de Egarty Korshenikova. Para la aplicación del problema se usaron 2 tipos de hojas de trabajo. La primera, donde el dibujo se pidió directamente, y en la otra se dio opcional. Nuestra metodología, como ya lo mencionamos, son 119 participantes de educación básica primaria de la ciudad de Puebla. Se clasificaron en dibujos pictóricos y dibujos esquemáticos. A su vez, los esquemáticos se utilizó lo que son diagramas, tablas, diagramas jerárquicos, rectas numéricas.
Y en los híbridos se utilizó combinación de pictóricos con esquemáticos. Dentro de nuestras respuestas correctas tenemos la de 50, 70 y 80 metros. Y la gama de respuestas incorrectas se dio para 30, 60, 40, 80, 5 metros, 10 metros y 20 metros. Cabe señalar que dentro de las respuestas incorrectas se vio mucho lo que fue el contrato didáctico al hacer operaciones al azar. A continuación vamos a ver algunas representaciones de respuestas correctas y de respuestas incorrectas. Primera respuesta de 50 metros. Quiero señalar que para la respuesta de 50 metros se parte que este es el pozo, pasan a regar los primeros dos árboles, ya que no hay una distancia de separación entre el árbol y el pozo, regresan a rellenar la cubeta porque recordemos que una sola cubeta solamente alcanza para dos árboles y enseguida van a regar los últimos dos árboles. Por lo tanto, este recorrido es de 50 metros. Cabe señalar que dentro de nuestras representaciones podemos encontrar dibujos pictóricos y en la parte donde se le pide al estudiante que explique parte de su respuesta, este hace mención de manera textual para decir cómo es el recorrido de ir y regresar con la cubeta y regar los últimos árboles. Para la respuesta de 80 metros tenemos distintas versiones, cambiando el punto de origen o cambiando el punto final. Para la primera versión que tenemos en esta diapositiva, parte del árbol más lejano, llega al pozo, recorre, que son los números 2, riega estos árboles, vuelve a llenar su cubeta y finalmente riega los últimos árboles. Para este recorrido que tenemos en la parte de abajo, comienza con los árboles más cercanos, comienza con los árboles más lejanos y finalmente regresa a dejar la cubeta en su lugar. Dentro de las respuestas incorrectas, como mencionaba, encontramos respuestas que confieren al contrato didáctico. En esta parte solamente hacen la aclaración, esta es la respuesta 40 metros. Cabe señalar que solamente están tomando las distancias de los árboles y la distancia con respecto al pozo, que en este caso es 10 metros, y suman las distancias o en su defecto las multiplican como aquí, como en este ejemplo. También a su vez solamente suman las tres distancias y entonces mencionan que la respuesta es de 30 metros. Dentro de las respuestas encontradas existen otras que no catalogamos como respuestas correctas o incorrectas, que son estas tres: 30 metros, 60 metros y 120 metros. Cabe señalar que en la respuesta de 60 metros y 30 metros, los estudiantes mencionan que van a ser 30 metros porque si el pozo no cuenta, o más bien se encuentra cerca del último árbol y se utiliza que un cuarto de cubeta es para cada árbol, entonces por lo tanto van a ser 30 metros. Cabe señalar en esta imagen que los estudiantes están cambiando las opciones del problema, las condiciones iniciales. Recordemos que la condición inicial es media cubeta para cada árbol. Sin embargo, aquí los estudiantes están aclarando un cuarto de cubeta para cada árbol y así la respuesta 30 metros y 60 metros sería válida, un recorrido para todos los árboles y para regresar al pozo. Y la de 120 metros se da porque piensan que el jardinero va a partir de su casa, va a llegar al pozo y están considerando la distancia de la casa hacia el pozo. Finalmente tenemos las tablas de la construcción del dibujo de respuestas correctas. Noten que la respuesta con dibujo híbrido fue más popular, la de 50 metros, enseguida la de 70 metros, la de 80 metros con distinta versión y 80 metros
con inicio en el pozo y final en el pozo. También tenemos representaciones pictóricas con argumentos como la de 50 metros que acabamos de ver. Cabe señalar que nuestras representaciones también pictóricas para 50 metros tuvieron respuestas favorables. Esto quiere decir que con la instrucción del dibujo se obtuvieron un total de 28 respuestas correctas. Para la instrucción no directa, nosotros tuvimos la cantidad de 15 respuestas correctas. Cabe señalar que en esta parte la mayoría de dibujos fueron pictóricos. Y finalmente, el número de respuestas incorrectas, quitando las respuestas de otros casos, fueron 73. Finalmente, las conclusiones a las que pudimos llegar fueron que las representaciones pictóricas fueron mucho más abundantes que las esquemáticas, pero las representaciones pictóricas no están tan relacionadas con la solución exitosa del problema. Como veíamos en las anteriores tablas, son más los dibujos híbridos o los dibujos con argumentación que los dibujos 100% pictóricos. También a su vez, como lo vimos en las tablas, las representaciones híbridas, las rectas numéricas y las representaciones pictóricas con argumentación fueron las más abundantes. También a su vez predominaron las hojas de trabajo, es decir, las respuestas donde hubo más respuestas correctas fueron donde precisamente se le invita al estudiante el realizar un dibujo. Sin embargo, también podemos decir que las respuestas incorrectas también abundan los dibujos pictóricos, pero en estas podemos señalar que no hay esos elementos de modelo situacional. Finalmente, podemos concluir que para nuestro planteamiento del problema, determinar un modelo situacional con base en la visualización es muy importante, ya que obtuvimos la respuesta de 30 metros, 60 metros y principalmente la de 120 metros, donde el estudiante piensa que el camino se debe considerar desde que sale el jardinero de su casa a regar los árboles. Estas son algunas de las referencias bibliográficas y, bueno, agradezco por su atención. Esto sería todo. Muchas gracias.